¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas verdades te duelen tanto? En este vídeo, exploraremos una poderosa enseñanza budista: la verdad no duele. Lo que duele es resistirse a ella. Descubriremos cómo nuestra resistencia interna a aceptar la realidad es la verdadera fuente de nuestro sufrimiento. A través de las enseñanzas del Buda, aprenderemos a abrazar la verdad y encontrar la paz interior. Prepárate para un viaje transformador hacia la aceptación y la liberación del dolor. La naturaleza del sufrimiento según el budismo. Cuando escuchamos la palabra sufrimiento, la mayoría de nosotros pensamos en cosas muy concretas: perder a alguien, pasar por una ruptura, no tener dinero, una enfermedad. Y sí, todo eso es sufrimiento. Pero para el budismo, el sufrimiento va más allá de esos momentos puntuales. Es algo que está presente todo el tiempo, de forma más sutil, incluso en los momentos que consideramos buenos. El Buda enseñó que el sufrimiento, o dukkha, es una parte inseparable de la vida. No porque la vida sea trágica o pesimista, sino porque todo cambia. Nada dura para siempre. Ni las cosas malas, ni las buenas. Y esa impermanencia, ese constante cambio, es lo que muchas veces nos duele, porque no queremos que lo bueno se acabe, y luchamos contra lo malo. Queremos que las cosas sean de una manera, y cuando no lo son, sufrimos. Imagina que estás en un momento feliz. Tal vez estás con alguien que amas, en un lugar hermoso, sintiéndote pleno. Pero en el fondo de tu mente sabes que ese momento va a terminar. Que esa persona puede irse. Que ese lugar no estará ahí siempre. Ese pequeño miedo que aparece, esa incomodidad que sientes cuando piensas en que eso se va a acabar, eso también es sufrimiento. El budismo no dice esto para deprimirnos. Todo lo contrario. Lo dice para que podamos mirar a la vida con más claridad y entender que nos hace sufrir. Porque si entendemos eso, podemos hacer algo al respecto. Y aquí es donde empieza el verdadero cambio. El Buda no era un dios ni un profeta. Era un hombre como tú y como yo, que simplemente observó la vida con mucha atención. Vio cómo las personas buscaban constantemente la felicidad, pero casi siempre en lugares donde no la iban a encontrar: en el dinero, en el poder, en el reconocimiento, en el placer. Y vio cómo incluso cuando conseguían esas cosas, el sufrimiento seguía apareciendo. Entonces se preguntó: ¿por qué sufrimos tanto? ¿Hay alguna salida? Y así nació su enseñanza. No como una religión con reglas, sino como una guía práctica para entender la mente y liberarnos del sufrimiento. Una de las cosas más interesantes que enseñó es que no sufrimos solo por lo que pasa afuera. Sufrimos sobre todo por cómo reaccionamos a lo que pasa. Por nuestras expectativas, por nuestras resistencias, por nuestra lucha interna con la realidad. Y aquí es donde entra la frase clave de este vídeo: la verdad no duele. Lo que duele es resistirse a ella. Porque cuando aceptamos la vida tal como es, con sus cambios, con sus altos y bajos, con sus finales y comienzos, el sufrimiento disminuye. No desaparece por completo, pero deja de controlarnos. Deja de ser una carga insoportable. Se convierte en parte del camino. El sufrimiento, en el fondo, no es nuestro enemigo. Es una señal. Es como una alarma que nos dice: estás luchando contra algo que no puedes cambiar. Estás aferrándote a algo que ya no está. Estás negando una verdad que necesitas mirar de frente. Y eso es lo que el budismo nos invita a hacer: a mirar de frente. A ver la verdad sin miedo. Porque cuando dejamos de resistirnos, cuando soltamos esa lucha interna, aparece algo que quizás no esperábamos: paz. Una paz que no depende de que todo sea perfecto, sino de nuestra capacidad de aceptar lo que es. Este primer paso, reconocer la naturaleza del sufrimiento, es la base de todo el camino. Sin él, seguimos atrapados, buscando soluciones donde no las hay. Pero con él, empezamos a liberarnos. No porque la vida cambie mágicamente, sino porque cambiamos nosotros. ¿Te ha pasado alguna vez que después de mucho sufrir por algo, al final, al aceptarlo, sentiste un alivio? Ese momento en que dejas de luchar, dejas de pelearte con la realidad, y simplemente respiras. Ese es el primer sabor de la libertad. Y eso es apenas el comienzo.
La resistencia a la verdad como fuente de dolor. Seguramente alguna vez te ha pasado esto, sabes que algo ya no funciona en tu vida. Una relación, un trabajo, una situación que lleva tiempo haciendo ruido dentro de ti. Pero no lo quieres ver. O lo ves, pero haces como que no. Te dices a ti mismo que todavía se puede arreglar, que tal vez no es tan grave, que mañana será diferente. Y mientras haces todo ese esfuerzo por ignorarlo, por no enfrentarlo, te vas sintiendo cada vez más agotado. Más frustrado. Más vacío. Eso que estás viviendo es lo que el budismo llama resistencia a la verdad. Resistirse a la verdad es como estar en medio de un río y tratar de nadar contra la corriente. Agotas toda tu energía luchando contra lo inevitable. La verdad está ahí, frente a ti, pero decides mirar para otro lado. Y eso, esa lucha interna, es lo que más nos duele. Muchas veces pensamos que el dolor viene de lo que nos pasa, pero en realidad viene de nuestra reacción a lo que nos pasa. De ese impulso de querer controlar, de querer que las cosas sean diferentes a como son. Y no hay nada que desgaste más que luchar contra lo que es. El budismo nos enseña que la causa principal del sufrimiento no es la realidad en sí, sino la fricción que creamos dentro de nosotros cuando no la aceptamos. Esa fricción se llama dukkha, y se manifiesta como ansiedad, tristeza, rabia, frustración. No viene porque las cosas van mal, sino porque no queremos que sean así. Piénsalo así, cuando negamos la verdad, nos dividimos. Una parte de nosotros sabe lo que es real, pero otra parte insiste en mantener una ilusión. Esa división interna duele. Es como estar tirando de una cuerda que ya se rompió. Seguimos tirando porque creemos que podemos arreglarla, pero cuanto más tiramos, más nos lastimamos las manos. Y aquí aparece una verdad que puede ser dura al principio, pero liberadora después. Muchas veces preferimos aferrarnos a una mentira cómoda antes que mirar de frente a una verdad incómoda. Porque la verdad nos obliga a actuar. Nos obliga a tomar decisiones. A dejar atrás cosas que nos daban seguridad, aunque ya no funcionen. Aceptar una verdad puede implicar perder algo, una relación, una creencia, una parte de nuestra identidad. Y por eso nos resistimos. Porque no queremos perder. Pero en realidad, al resistirnos, estamos perdiendo algo mucho más valioso, nuestra paz interior. La resistencia a la verdad se manifiesta de muchas formas: procrastinar una conversación difícil, aferrarnos a hábitos que nos dañan, justificar lo injustificable, culpar a otros por lo que nos toca asumir. Todo eso son síntomas de una sola cosa: miedo. Miedo a aceptar que lo que es. Y que no podemos cambiarlo solo con desear que fuera distinto. El Buda decía que la libertad comienza cuando vemos las cosas tal como son, no como queremos que sean. Y esa frase, aunque simple, encierra una de las claves más poderosas de la transformación personal. Ver la verdad no significa resignarse. No es decir, bueno, esto es así y no se puede hacer nada. Al contrario. Es el primer paso para actuar desde un lugar más sabio. Porque solo cuando aceptas algo puedes decidir con claridad qué hacer. Mientras lo niegas, solo reaccionas, y muchas veces desde el miedo o la desesperación. Aceptación no es pasividad. Es dejar de pelearte con la realidad para empezar a trabajar con ella. Es como estar atrapado en una tormenta y en vez de gritarle al cielo, buscas un refugio o construyes un techo. La tormenta no va a desaparecer porque tú grites. Pero tú puedes dejar de mojarte si aceptas que está lloviendo y haces algo útil con eso. Y aquí es donde empieza a cambiar todo. Porque cuando dejas de resistirte, cuando aceptas lo que es, algo en ti se relaja. Ya no estás peleando contra el mundo. Ya no estás luchando con tu propia verdad. Estás en paz, incluso en medio del caos. Y desde esa paz, puedes tomar mejores decisiones. Puedes ver caminos que antes no veías, porque estabas demasiado ocupado negando lo obvio. La verdad no duele. Lo que duele es todo lo que hacemos para evitar verla. Pero cuando la miramos de frente, con humildad, con coraje, con compasión, descubrimos que no era tan aterradora como pensábamos. Descubrimos que dentro de esa verdad también hay libertad. Y eso no tiene precio. El papel del apego y el deseo en el sufrimiento.
Si hay algo que todos compartimos como seres humanos, es el deseo de ser felices. Todos queremos sentirnos bien, estar en paz, vivir sin dolor. Y eso está bien. El problema empieza cuando esa búsqueda de felicidad se convierte en una cadena. Una cadena invisible que se forma con apegos, con deseos incontrolables, con la idea de que necesitamos ciertas cosas, personas o situaciones para estar bien. Y cuando esas cosas no están, o cambian, o desaparecen, nos duele mucho. En el budismo, esto se explica con una claridad brutal: no sufrimos por las cosas en sí, sufrimos por nuestro apego a ellas. Es decir, por nuestra necesidad de que esas cosas estén ahí, que no cambien, que se comporten como queremos. Pero el mundo no funciona así. Nada es permanente. Todo está en constante cambio. Y ahí está la raíz del sufrimiento. Imagina que tienes en tus manos un puñado de arena. Si cierras la mano con fuerza para que no se escape, la arena empieza a salir entre tus dedos. Pero si la sostienes con suavidad, sin apretar, la mayoría se queda ahí. La vida funciona de forma parecida. Cuando nos aferramos a algo con desesperación, intentando que no cambie, lo más probable es que se nos escape. Y ese esfuerzo por retenerlo es lo que genera tanto dolor. Podemos tener afecto por las personas, disfrutar de nuestros logros, apreciar nuestras posesiones. Pero cuando nos volvemos dependientes de ellos para sentirnos bien, estamos entrando en terreno peligroso. Porque lo estamos condicionando todo. Nuestra paz, nuestra alegría, nuestro equilibrio, todo depende de que eso que deseamos esté ahí. Y cuando desaparece, sentimos que también desaparece nuestra capacidad de ser felices. El deseo, por sí mismo, no es el enemigo. El problema es cuando creemos que la satisfacción de ese deseo es la única forma de sentirnos completos. Cuando convertimos el deseo en una necesidad. Quiero tener pareja, está bien. Pero si digo necesito tener pareja para sentirme valioso, ahí empieza el problema. Quiero tener éxito, perfecto. Pero si creo que solo seré feliz cuando tenga éxito, entonces estoy entregando mi paz a algo que no puedo controlar completamente. El budismo no propone que dejemos de desear. Eso sería irreal. Lo que propone es observar nuestros deseos con atención. Ver cuáles nos liberan y cuáles nos encadenan. Porque no todos los deseos son iguales. Hay deseos que surgen del amor, del crecimiento, de la compasión. Y hay otros que surgen del vacío, del miedo, de la comparación constante con los demás. Cuando empezamos a ver esto con claridad, se abre una puerta. Una puerta hacia una forma de vivir más libre. Donde podemos disfrutar sin aferrarnos. Donde podemos amar sin poseer. Donde podemos aspirar sin depender. Donde nuestra felicidad no está atada a lo externo, sino enraizada en nuestro interior. Y sí, soltar apegos da miedo. Porque hemos aprendido a vivir creyendo que somos lo que tenemos, lo que conseguimos, lo que los demás piensan de nosotros. Pero cuando empezamos a soltar, aunque sea poco a poco, descubrimos algo inesperado: no perdemos, ganamos. Ganamos ligereza. Ganamos claridad. Ganamos paz. Hay una historia budista que lo explica de forma hermosa. Un discípulo le pregunta a su maestro: ¿por qué sufro tanto? Y el maestro le responde: porque te estás aferrando. El discípulo insiste: pero no sé cómo dejar de hacerlo. Y el maestro le dice: suelta. Así de simple. Así de profundo. Suelta el control. Suelta la necesidad de que todo salga como esperas. Suelta la idea de que las cosas tienen que durar para siempre. Y verás cómo el sufrimiento empieza a transformarse. No desaparece del todo, porque la vida sigue teniendo desafíos. Pero ya no te atrapa igual. Ya no te consume. Ya no te arrastra como antes. Entender el papel del apego y el deseo en nuestro sufrimiento es un paso fundamental para liberarnos. Porque no se trata de renunciar a la vida, sino de vivirla desde otro lugar. Con más conciencia. Con más suavidad. Con más apertura. Y cuando empezamos a vivir así, algo muy bello sucede: las cosas nos duelen menos. Porque ya no estamos luchando contra la naturaleza de la vida. La estamos acompañando. Y en ese acompañar,
encontramos una serenidad que no depende de nada ni de nadie. Una serenidad que nace de estar bien, simplemente con lo que es. La aceptación de la realidad tal como es. Aceptar la realidad tal como es. Suena simple, pero cuando lo intentamos, nos damos cuenta de que es uno de los desafíos más grandes de la vida. Porque aceptar no es resignarse. No es rendirse. No es quedarse de brazos cruzados. Aceptar es ver las cosas como son, sin maquillarlas, sin negarlas, sin querer que sean diferentes. Es mirar la vida de frente, con honestidad y con coraje. El problema es que nos han enseñado desde pequeños a luchar contra lo que no nos gusta. Si algo no sale como esperabas, cambia todo. Si alguien no se comporta como quieres, intenta convencerlo. Si la vida te duele, distráete, corre, evita sentir. Y así, sin darnos cuenta, vamos desarrollando una actitud constante de rechazo hacia la realidad. Solo queremos lo que nos gusta, y lo demás, que desaparezca. Pero la vida no funciona así. No es un catálogo donde podemos elegir solo lo que nos agrada. La vida trae de todo. Alegrías y pérdidas. Comienzos y finales. Encuentros y despedidas. Momentos de luz y momentos de sombra. Y cuando solo aceptamos una parte de la experiencia humana, estamos negando la mitad de nuestra existencia. Y esa negación es sufrimiento. Aceptar la realidad tal como es no significa que estés de acuerdo con todo. Puedes aceptar que perdiste tu trabajo sin estar feliz por ello. Puedes aceptar que una relación terminó sin que eso te parezca justo. Puedes aceptar que hay dolor en tu vida sin celebrarlo. Porque aceptar no es una emoción, es una postura interior. Es dejar de luchar contra lo que ya es. Y cuando haces eso, cuando bajas las armas internas y dejas de pelearte con lo que está ocurriendo, ocurre algo muy profundo, aparece la calma. Aparece la claridad. Porque mientras estás en modo resistencia, todo se nubla. No puedes pensar con claridad, no puedes actuar con sabiduría. Estás atrapado en la emoción, en la frustración, en la queja. Pero cuando aceptas, te liberas. Aceptar es decir, esto es lo que hay. No lo elegí, no lo esperaba, no me gusta, pero es lo que hay. Y desde ese lugar de verdad, puedes empezar a moverte. A transformar. A sanar. Porque ahora ya no estás luchando contra fantasmas, estás trabajando con la realidad. Piénsalo así. Si vas caminando y empieza a llover, tienes dos opciones. Una es gritarle al cielo, enojarte porque llueve, culpar al clima, decir que no es justo. Y otra es sacar un paraguas, buscar un techo, o simplemente dejarte mojar y seguir. ¿Cuál te genera más sufrimiento? La resistencia. Porque la lluvia no depende de ti. Pero como la vives, sí. Muchos de nuestros dolores emocionales no vienen del hecho en sí, sino de nuestra dificultad para aceptarlo. No me duele solo que alguien se haya ido, me duele que no acepto que se haya ido. No me duele solo que fracasé, me duele que no acepto que puedo fallar. No me duele solo que cambié, me duele que no acepto que ya no soy el mismo. Y aquí está el punto clave, cuando aceptas lo que es, ganas poder. Porque dejas de ser víctima de las circunstancias. Ya no estás atrapado en el drama, estás parado en la realidad. Y desde ahí puedes actuar. Cambiar lo que se puede cambiar. Y lo que no se puede, soltarlo. Eso no significa que sea fácil. Aceptar una pérdida, una traición, una enfermedad, un cambio radical, duele. Pero el dolor se vuelve más ligero cuando no lo multiplicamos con la resistencia. El dolor inevitable de la vida no es opcional, pero el sufrimiento que agregamos con nuestra lucha interior, ese sí lo podemos reducir. Aceptar también significa aceptar lo que hay dentro de ti. Tus emociones. Tus miedos. Tus contradicciones. Muchas veces somos duros con nosotros mismos porque no aceptamos sentir lo que sentimos. Nos exigimos estar bien, ser fuertes, tener respuestas. Pero, ¿y si simplemente nos permitimos ser humanos? ¿Y si nos damos permiso de estar confundidos, tristes, cansados, sin tener que arreglar todo de inmediato? La aceptación empieza por dentro. Y cuando te aceptas,
te das espacio para crecer. Porque ya no estás gastando energía en esconder lo que sientes. Estás usando esa energía para comprenderte, para sanar, para construir desde lo real. Aceptar la realidad tal como es no es rendirse. Es despertar. Es abrir los ojos y decir, esto es lo que hay, y desde aquí, desde esta verdad, voy a caminar. Porque solo desde la verdad podemos encontrar el camino. Todo lo demás, son atajos que no llevan a ninguna parte. Prácticas budistas para cultivar la aceptación. Una cosa es entender con la mente que aceptar la realidad puede liberarnos del sufrimiento, y otra muy distinta es vivirlo, aplicarlo, incorporarlo día a día. Porque estamos tan acostumbrados a luchar contra lo que nos duele, a negar lo que sentimos, a escapar de lo incómodo, que aceptar se vuelve casi un arte. Pero no es un arte reservado para unos pocos. Es algo que podemos aprender. Y el budismo nos ofrece herramientas claras y poderosas para hacerlo. La primera gran práctica es la meditación. No como algo místico o esotérico, sino como un espacio de observación. Meditar es sentarse contigo mismo, cerrar los ojos, y observar. Observar tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo, tu respiración. Ver lo que hay, sin querer cambiarlo. Y eso, que parece tan simple, es revolucionario. Porque estamos programados para hacer, resolver, movernos. Pero en la meditación, lo que haces es estar. Cuando meditas y te das cuenta de que hay enojo en ti, no lo niegas ni lo justificas. Solo lo ves. Lo mismo con la tristeza, con el miedo, con la ansiedad. No luchas con ellos. Los reconoces. Y al reconocerlos, se transforman. Porque lo que no se ve, te controla. Pero lo que ves con claridad, pierde fuerza. La meditación también nos enseña a dejar de identificarnos con todo lo que pensamos. Porque no somos nuestros pensamientos. No somos esa voz que dice que no puedes, que no eres suficiente, que nada va a mejorar. Somos el espacio donde esos pensamientos aparecen y desaparecen. Y si aprendes a observarlos sin reaccionar, empiezas a tener libertad interior. Otra práctica poderosa es la atención plena, o mindfulness. Vivir con atención es estar presente. Es darte cuenta de lo que estás haciendo mientras lo haces. Comer y sentir los sabores. Caminar y sentir el suelo bajo tus pies. Escuchar a alguien y realmente escucharlo, sin pensar en lo que vas a responder. Estar en lo que estás. La atención plena te ayuda a aceptar lo que ocurre porque te ancla en el ahora. Y el ahora, por más difícil que sea, siempre es más liviano que la película mental que armamos alrededor. Porque muchas veces no sufrimos por lo que está pasando, sino por lo que creemos que pasará, o por lo que no pasó y debería haber pasado. El mindfulness te invita a regresar al cuerpo, a la respiración, a este momento. Y desde ahí, puedes ver las cosas con más claridad. Porque el presente casi nunca es tan terrible como tu mente lo pinta. Puede haber incomodidad, claro. Puede haber incertidumbre. Pero si estás presente, tienes más recursos para enfrentarlo. Otra herramienta esencial en el camino de la aceptación es el amor bondadoso, también conocido como metta. Es una práctica que consiste en desear el bienestar a ti mismo y a los demás. Repetir frases como, que esté bien, que esté en paz, que sea libre de sufrimiento. Y no solo para quienes amas, también para quienes te han herido, para quienes no entiendes, incluso para ti mismo en tus peores momentos. Practicar el amor bondadoso suaviza la dureza interior. Nos ayuda a soltar el juicio, la exigencia, el castigo que muchas veces nos imponemos sin darnos cuenta. Porque aceptar también es aceptar que no somos perfectos. Que cometemos errores. Que a veces fallamos. Y eso no nos hace menos valiosos. Nos hace humanos. Además de estas prácticas formales, hay pequeñas acciones diarias que cultivan la aceptación. Tomarte un momento cada día para agradecer lo que sí hay. Respirar profundo antes de reaccionar. Preguntarte en medio de un conflicto, ¿qué parte de esto estoy resistiendo? ¿Qué pasaría si dejara de pelearme con esta situación? Aceptar no significa que todo te parezca bien. Significa que estás dispuesto a ver las cosas como son, y desde ahí actuar con sabiduría.
A veces aceptar es quedarte. Otras, es irte. A veces es hablar. Otras, es guardar silencio. Lo que cambia es desde donde haces las cosas, desde la paz o desde la resistencia. Estas prácticas budistas no son recetas mágicas. Son caminos. Caminos que se recorren paso a paso, día a día. A veces avanzas, a veces retrocedes. Pero cada vez que eliges mirar con más claridad, cada vez que eliges quedarte en el presente, cada vez que eliges no pelearte con lo que sientes, estás practicando la aceptación. Y ese entrenamiento interior, aunque invisible, transforma todo. Porque cuando cambias la manera en que ves la vida cambia. Aplicando estas enseñanzas en la vida diaria. Hasta ahora hemos explorado muchas ideas profundas, hemos visto historias reales, hemos comprendido cómo el sufrimiento se alimenta de la resistencia. Pero llega un punto donde todo eso tiene que bajar del pensamiento al cuerpo, de la teoría a la práctica. Porque la verdadera transformación ocurre cuando llevamos estas enseñanzas a nuestro día a día, a los pequeños momentos, a nuestras relaciones, a nuestras decisiones, a cómo nos hablamos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo aplicamos esto de aceptar la realidad en la vida cotidiana? Primero, hay que entrenar la pausa. Esa pequeña distancia entre lo que ocurre y lo que haces. La mayoría de las personas viven en automático, pasa algo, reaccionan. Alguien les dice algo incómodo, y responden con enojo. Una situación inesperada aparece, y enseguida se frustran. Pero si antes de reaccionar haces una pausa, una respiración consciente, un instante de silencio, todo cambia. En ese segundo puedes observarte, puedes elegir. Puedes preguntarte, ¿estoy resistiendo esto? ¿Estoy luchando con algo que no puedo controlar? Ese simple gesto te devuelve el poder. Porque ya no estás a merced de tus emociones, estás en el asiento del conductor. Y desde ahí puedes aplicar la aceptación. Tal vez no cambia lo que está pasando, pero sí cambia cómo lo vives. Después está el lenguaje interior. La forma en que te hablas a ti mismo tiene un impacto enorme. Muchas veces la resistencia está en frases como, esto no debería estar pasando, no puedo con esto, todo está mal. Pero cuando empiezas a cambiar ese diálogo por algo más compasivo, más realista, todo se suaviza. Puedes decirte, esto es difícil, pero puedo afrontarlo. No es lo que esperaba, pero es lo que hay. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Esa voz interna amorosa es una aliada poderosa en el camino de la aceptación. También es útil practicar el desapego en lo cotidiano. No hace falta esperar una tragedia para soltar. Puedes practicar dejando de controlar pequeños detalles. Aceptar que alguien piense distinto a ti sin discutir. Soltar una expectativa sobre cómo debía salir un plan. Elegir fluir con lo que ocurre sin tener que arreglarlo todo. Esos actos simples van entrenando tu mente a vivir en el presente, con apertura, con menos fricción. Otro ejercicio práctico es agradecer lo que sí está. Muchas veces nos enfocamos tanto en lo que falta, en lo que no salió, que nos perdemos lo que sí hay. La gratitud no es negación. No es decir que todo está bien cuando no lo está. Es reconocer que incluso en medio del caos, hay algo que puedes valorar. Y eso cambia tu energía, tu perspectiva, tu nivel de aceptación. También puedes escribir. La escritura consciente es una forma muy poderosa de darte cuenta de lo que estás resistiendo. Puedes tomar un cuaderno y anotar, ¿qué me cuesta aceptar en este momento? ¿Qué parte de mí se está aferrando? ¿Qué pasaría si soltara? Esas preguntas, si las contestas con honestidad, te abren caminos. Te hacen ver cosas que estaban escondidas bajo capas de ruido mental. Y algo muy importante, rodéate de personas que te ayuden a ver con claridad. Que no alimenten tu resistencia con frases vacías como todo pasa por algo o no te quejes tanto, sino que te escuchen, que te acompañen, que te recuerden que puedes atravesar lo que estás viviendo. Porque aceptar no siempre es fácil, pero cuando lo haces en compañía, se vuelve más posible. No tienes que hacerlo todo perfecto. No tienes que ser un monje. No tienes que cambiar tu vida de un día para otro. Basta con empezar. Con un pequeño acto de aceptación por día. Un suspiro que no reprimes. Una emoción que no juzgas.
Una conversación que no evitas. Un pensamiento que dejas pasar sin engancharte. Así, poco a poco, vas cambiando tu forma de estar en el mundo. Y eso es lo que hace que la vida se vuelva más ligera. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú ya no los vives desde la lucha. Los vives desde la presencia. Desde la confianza. Desde una sabiduría interior que te dice, no controlo todo, pero puedo vivir en paz con lo que hay. Y esa paz es el mayor logro. Abrazar la verdad para liberarse del sufrimiento. Hemos recorrido un camino profundo. Hablamos del sufrimiento, de la resistencia, del apego, del deseo, de la aceptación y de cómo transformar la forma en que vivimos. Pero si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, con un mensaje esencial de todo este viaje, sería este: la verdad no duele. Lo que duele es resistirse a ella. La verdad, aunque incómoda, es nuestro punto de partida. Es el terreno firme sobre el cual podemos construir una vida más libre. Cuando dejamos de luchar contra lo que es, dejamos de vivir desgastados, tensos, frustrados. Y empezamos a vivir con más serenidad, con más coherencia, con más amor. Aceptar la verdad no significa que todo sea fácil. Significa que estás dispuesto a vivir desde un lugar más honesto. Significa que ya no estás huyendo de ti mismo. Que estás mirando la vida como es, con todo lo que trae. Que te permite sentir, equivocarte, cambiar. Que entiendes que no necesitas que todo sea perfecto para estar bien. La verdadera libertad no está en controlar lo externo. Está en soltar lo interno. En dejar de aferrarte a cómo deberían ser las cosas. En confiar en tu capacidad de adaptarte, de reconstruirte, de encontrar sentido incluso en medio del dolor. Y quizás ese es uno de los aprendizajes más importantes. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de aprender a atravesarlo con dignidad. Con compasión. Con calma. No se trata de hacer desaparecer las emociones difíciles, sino de aprender a caminar con ellas sin que te destruyan. De permitirte ser humano, sin máscaras ni armaduras. Si has llegado hasta aquí, si escuchaste cada capítulo, si sentiste que algo resonó contigo, entonces este vídeo ya cumplió su propósito. No necesitas recordar cada palabra, pero si hay una idea, una imagen, una frase que se quedó contigo, eso es suficiente. Porque a veces, una sola idea puede cambiar una vida. Y si sentiste que este contenido te aportó valor, te ayudó a ver algo más claro, te dio un poco de paz o te empujó a reflexionar, entonces te invito a que te suscribas a este canal. Porque aquí vas a encontrar más espacios como este. Más palabras con sentido. Más caminos hacia la libertad interior. Y si llegaste hasta el final, escríbenos en los comentarios la frase: abrazo la verdad, suelto la lucha. Eso nos mostrará que estuviste presente, que caminaste con nosotros hasta aquí. Y si tienes algo que quieras compartir, una historia, una reflexión, una duda, escribe. Lee a otros. Participa. Porque este canal también es comunidad, también es conversación, también es encuentro. Gracias por estar aquí. Por escuchar. Por abrirte. Por permitirte recibir. Nos vemos en el próximo vídeo. Y no olvides suscribirte, dejar tu frase, y comentar qué fue lo que más te resonó de todo lo que compartimos.